Dios le bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor hoy y de poder compartir con ustedes una breve palabra que el Señor nos ha dado para hoy. Voy a tratar de controlar mis emociones. Mi mamá está ahí, ella sabe que nosotros somos medio llorones. Y esta es una ocasión muy especial para mí, para nuestra familia. Y voy a comenzar hablando de Mateo, mi hijo. Recuerdo en uno de los campamentos del verano que Mateo participó hace unos años, Abacus was the camp. Y un día Mateo llega a la casa y me dice: papi, en el campamento me dijeron que yo no puedo hablar de Dios porque no era un campamento cristiano, era del sistema escolar de ahí de Aleboro. Me dice, pero yo le estaba hablando a un muchacho, yo le explicaba quién era Dios y que yo era cristiano y que Jesús lo amaba y que Jesús lo quería salvar. Y una de las muchachas que estaba ahí, una de las maestras, me escuchó y me dijo que yo no podía hablar de Dios. ¿Está bien que me digan que yo no puedo hablar de Dios? Y yo le dije, no, tú tienes todo el derecho de hablar de Dios. Si la persona te hace una pregunta, tú le puedes contestar. Y si ellos no quieren que tú hables de Dios, pues ese es el problema de ellos, pero tú tienes todo el derecho de compartir tu fe con quien se te presente. Y eso fue de gran impacto para mí, porque estamos hablando de hace 4 años más, yo creo. Estaba chiquitito Mateo. Y a esa corta edad, esa pequeña edad, a esa temprana edad, Mateo estaba preocupado porque habían tantos muchachos en su clase que no conocían a Dios. Y eso para nosotros debe ser un ejemplo. Recuerdo también, no hace mucho tiempo, en diciembre del año pasado, a mí me estaban entrevistando para darme credenciales con el distrito hispano del este y con la alianza en general. Cuando el superintendente me preguntó, ¿cómo tú me presentarías el plan del evangelio, el plan de salvación? Y yo puedo hablar con quien sea, de lo que sea, si estamos en un ambiente tranquilo, en casa, en una silla sentado así. Cuando a mí me mencionan entrevista, eso como que me pone de nervios, porque yo me he entrevistado yo creo como 2 veces en mi vida, 3 quizás. Y no soy muy bueno en eso porque no tengo práctica, y para entrevistarse uno tiene que practicar. Right, Louis? We were talking about it yesterday. Ayer estábamos hablando de eso. Uno tiene que practicar para entrevistarse. Y yo había preparado todos mis versículos porque yo sabía que me iban a entrevistar. Y yo tenía mis Romanos 3:23 que decía, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Juan 3:16, el que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos esos versículos yo los tenía escritos y los tenía preparados, pero me ganaron los nervios. Y cuando yo comencé a hablarle al superintendente, como que se me secó la boca y se me trabó la lengua y no me salían las cosas. Él me dijo, no te preocupes, está bien, está nervioso. Yo sé que tú te lo sabes, pero trabaja en organizarlo para que cuando lo estés explicando puedas explicarlo con más tranquilidad y más despacio. Y me dio chance en esa pregunta. Ahora, yo creo que la Biblia nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos efectivamente compartir el evangelio. Y un muy buen ejemplo de eso se encuentra en Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 40.
Hechos 8, 26 al 40. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y lo que quiero compartir son 3 cortos puntos para compartir el evangelio efectivamente. El primer punto es ser obediente a la voz de Dios. Ser obediente a la voz de Dios. Versículos 26 y 27 dicen que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el 27 dice, ¿qué hizo Felipe? Se quedó dormido, como hacemos nosotros cuando el Señor nos dice: levántate a orar. Levántate a estudiar la palabra. Despierta. No, que hace mucho frío, no me puedo levantar todavía. No, Felipe se levantó y fue. Sin dudar, se levantó y fue. Felipe estaba predicando en Samaria, que es aproximadamente 30 o 40 millas de Jerusalén. El camino de Jerusalén a Gaza son aproximadamente 50 millas. Y el Señor le dice: levántate y baja al camino que está en Jerusalén y espérame allí, que ahí vas a encontrar a alguien. Porque simplemente le dijo: levántate y ve. O ve a ese lugar. Cuando yo estaba esta semana en Resonate, en Ohio, una de las predicaciones de una pareja de pastores, la señora decía que cuando Dios nos pide hacer algo, si nosotros demoramos en hacerlo y no lo hacemos cuando Él nos lo pide, eso equivale a desobediencia. ¿Por qué? Si Felipe no arranca cuando Dios le dice, y él tiene que viajar 40, 50, 60 millas para llegar a donde está el eunuco, y él no se va en el momento que Dios le dice, ¿alcanzará al eunuco? Perdido. El eunuco se hubiera ido todavía preguntándose de qué está hablando el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Felipe decidió quedarse donde estaba en vez de actuar. Dios no quiere que cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, que nosotros tengamos miedo y que no actuemos.
Él nos presenta personas a veces en el supermercado, Él nos presenta personas a veces en el camión, en el parque, en donde sea. A veces Dios nos presenta a alguien en el trabajo, que a veces nosotros tenemos tanto miedo a compartir en el trabajo porque que la ley, que el recursos humanos me va a decir algo que no. Si Dios te mueve a ti a acercarte a alguien, a ofrecer una oración, a hacer algo, no demores, no esperes. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Felipe, si no lo hubiera hecho, hubiera perdido su oportunidad. Segunda cosa para compartir el evangelio efectivamente, ser atrevido y valiente. Versículo 29 dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe no sabía cuál carro era. Felipe no sabía quién estaba en ese carro. Felipe no sabía si acercarse al carro le podía equivaler peligro. Pero él se acercó como el Espíritu le indicó. Y otro atrevimiento, cuando lo escucha leyendo, le dice, ¿acaso tú entiendes lo que estás leyendo? Si nosotros nos acercamos al carro de alguien y lo escuchamos haciendo algo y le decimos, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes lo que nos va a pasar a nosotros? Lo que se ve en muchos de los videos que ahora postean en Facebook y en Instagram y todo eso, un golpe puede recibir uno. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que nadie se le acerque, no quiere que nadie lo cuestione, aunque no sepa lo que está haciendo. Hoy día nadie quiere que uno le indique, es por acá que tienes que irte. Nadie quiere consejo, nadie quiere aceptar que lo corrijan. Pero este eunuco, aunque tenía poder, aunque tenía autoridad, aunque tenía en sus manos toda la riqueza de la reina, él contestó con unas palabras muy sabias. ¿Cómo comprenderé si nadie me lo enseña? Si nadie me lo explica, ¿cómo voy a saber? Pero eso tampoco hubiera sucedido si Felipe no hubiera tenido la valentía y el atrevimiento de ir y acercarse al carro. Aún estando en el camino, todavía tenía que tener más valor para acercarse al carro y cuestionar al hombre que estaba leyendo en alta voz, porque lo escuchó de afuera. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros tenemos que ser atrevidos para compartir el evangelio. La tercera cosa que necesitamos para poder compartir el evangelio efectivamente es conocer las escrituras. Verso 34 dice, y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe hizo tan buen trabajo explicándole el evangelio y presentándole el plan de salvación a ese eunuco, que el eunuco a la que vio agua dijo, ¿qué impide que nosotros nos metamos ahí y completemos este trabajo? ¿Qué impide que nosotros nos zambullamos ahora mismo y acabemos con esto? Porque yo necesito mi salvación. Right? Era un camino, iban en el carro hablando, pero fue tan buena la explicación de Felipe que el eunuco quedó convencido y estaba listo para entrar en las aguas. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que estar listos, preparados. Si nosotros queremos compartir el evangelio, yo creo que aquí todos queremos, tenemos que conocer el evangelio para poder compartirlo. You can't share what you don't have. Y eso nosotros a veces nos engañamos y decimos, no, yo simplemente puedo ir y le digo
lo que siento. Está bien, dile lo que sientes, pero mejor dile la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sabe lo que esa persona necesita. Y el Espíritu te indica lo que tú conoces, porque ya estudiaste, te indica qué decirle de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, general, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Si queremos compartir el evangelio para que esas personas puedan recibir todo lo que aquí dice que es la palabra, tenemos que conocer la palabra que compartimos. Hoy 9 personas se van a bautizar. Y si miramos, todos muy distintos, ¿verdad? Tenemos unos jovencitos, unos no tan jovencitos, tenemos unos en medio, ¿verdad? Hay de todas razas, de toda cultura, algunos que nacieron aquí, otros que prefieren que yo esté hablando en inglés, right, Matthew? You prefer I be speaking in English? Pero todos tienen una cosa en común, que una vez un Felipe se les acercó y les compartió el evangelio y ellos, como el eunuco, aceptaron el evangelio y hoy están diciendo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nosotros hoy vamos a cumplir con esa comisión. Pastor.